Bienvenidos a la clase número 8 de español. El día de hoy les voy a hablar de cómo se escribe una carta formal. Híjole, profe, ahora sí dio el viejazo. ¿Cómo escribir una carta? Eso ya es de viejitos. Hoy tenemos tecnología. Tenemos tecnología. Bueno, pequeño Juan, en realidad sí se siguen escribiendo las cartas. Y de todas formas, no te preocupes porque la estructura de una carta es muy parecida a la estructura de un correo electrónico formal. Entonces, lo que veremos el día de hoy les puede ayudar tanto para escribir una carta como para escribir un correo electrónico. Básicamente lo único que cambia es el formato. Uno lo enviamos por medio de la computadora y el otro lo enviamos de forma física por medio del correo. Bueno. ¿Y qué es una carta formal? Pues verán, una carta formal es un texto que escribimos habitualmente para hacer una solicitud o un reclamo hacia alguna autoridad, hacia algún profesor, hacia tus directores o directoras o hacia alguna autoridad gubernamental. El hecho de escribir una carta formal nos sirve para que el remitente, quien es el que escribe la carta, establezca un vínculo de comunicación con el destinatario, que es el que recibe la carta. El hecho de tener la prueba electrónica o física de la carta nos sirve para demostrar que intentamos establecer ese vínculo entre nosotros y la autoridad. Así, si la autoridad hace caso omiso o no quiere responder nuestra solicitud, nosotros tenemos ese aspecto físico para demostrar que intentamos establecer el vínculo. En el caso de la carta podemos sacarle una fotocopia, tomar algún registro de cuando se envió y bueno, en el caso del correo electrónico pues la tecnología nos ayuda porque pues, en ese caso ya nada más nos vamos a mensajes enviados y comprobamos que se envió esa solicitud. ¿Y qué se necesita para escribir una carta? Bueno, como siempre les digo, para escribir cualquier cosa debemos conocer el tema. Debemos saber qué es lo que se va a pedir o cuál es el reclamo que vamos a hacer. Si estamos en la escuela, tal vez el reclamo es que falten bancas, a lo mejor son muchos alumnos y el mobiliario es escaso. O si estamos en la calle, a lo mejor hay un bache en la calle que está provocando muchos accidentes y que lleva meses o más tiempo ahí y es necesario avisarle a la autoridad para que tome cartas en el asunto. Como elemento adicional podemos investigar si hay una ley, regla o estatuto que nos ayude a comprobar que la autoridad tiene responsabilidad de tomar cartas en ese asunto. Por ejemplo, en la escuela puede haber algún estatuto que establezca que la escuela ofrece mobiliario para todos los alumnos. En el caso de la calle, bueno, a lo mejor hay un artículo o hay algún también estatuto o alguna publicación que nos ayude a comprobar que la autoridad tiene la responsabilidad de reparar ese bache que está en la calle. Posteriormente, debemos revisar a qué institución vamos a dirigir la carta. En el caso de la escuela es muy sencillo. Vamos a dirigirla a la máxima autoridad, que es el director. O si existe algún departamento específico que se encargue del mobiliario, bueno, se lo enviamos a esa persona. En la calle es más complejo. No le vamos a mandar la carta hablando del bache al encargado de la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad aquí en México, ¿cierto? Ni tampoco se la vamos a mandar al secretario de Educación Pública. Tengo entendido que particularmente aquí en la Ciudad de México quienes se encargan de los baches son oficinas o departamentos específicos en la alcaldía. Entonces, por ahí debemos de empezar investigando cuál es este departamento o cuál es la autoridad que se encargaría de reparar el bache. Si está en nuestras posibilidades, debemos investigar el nombre y el grado de la persona encargada de ese departamento o de esa oficina. Por ejemplo, en la escuela,
cuál es el nombre del director o de la directora y qué grado tiene, licenciado, maestro, doctor. Y en el caso de la oficina gubernamental, lo mismo. ¿Quién es el encargado de resolver este problema? Su nombre. ¿Y cómo vamos a investigar esto? Bueno, a lo mejor una vez más en la escuela es más fácil porque convivimos o sabemos un poquito más de cerca quién es nuestro director. Pero en la calle, en internet, podemos investigar el directorio de las instituciones gubernamentales. Habitualmente ahí viene el nombre con el grado de la persona encargada de estos departamentos. En caso de que no venga, puede haber un teléfono de atención al público donde puedes llamar y pedir este dato. Ojo, todo esto es muy importante porque debemos recordar que como ciudadanos tenemos derechos. Y el escribir estas cartas formales nos sirven para ejercer nuestros derechos y establecer un vínculo con aquellas autoridades que tienen la obligación de escucharnos y atender nuestras peticiones. Si la autoridad respectiva no cumple nuestra petición, podemos escribirle a alguien con un cargo más alto con la carta como prueba de que fuimos ignorados por esa autoridad. Por ejemplo, si el director no hace caso, a lo mejor le podemos escribir al supervisor de la escuela. Si él o ella no hace caso, podemos ponernos en contacto con quien dirige la Secretaría de Educación Pública. Y así incluso le podemos escribir una carta a nuestro presidente. Ahora bien, volvamos a la carta. ¿Qué elementos componen a esta carta? Tenemos el lugar y fecha. Bueno, eso es obvio. Ponemos lugar donde se escribe y la fecha cuando la estamos escribiendo. Encabezado. Aquí es donde ponemos el nombre de la persona a quien dirigiremos la carta junto con su grado. Por ejemplo, licenciado Juan Martínez. En caso de no saber el nombre, colocamos la frase a quien corresponda. Abajo colocamos el cargo, director de la escuela, encargado del departamento de mobiliario, etc. El nombre de la institución, Escuela Juanito Pérez Martínez. Y dirección de la institución. Escribimos el cuerpo del texto. Recordemos que al ser una carta formal, habitualmente la escribimos de usted. Existen fórmulas o frases sugeridas para iniciar una carta. Por ejemplo, estimado señor director o estimada señora directora, apreciado señor o apreciada señora. E incluso algunas que no son tan comunes como muy señor mío. Colocamos el cuerpo, que lo conforman 4 partes esenciales, antecedentes. Es decir, por ejemplo, en el caso del mobiliario, sí existió la posibilidad de plantear este problema de forma verbal hacia el director y que no se nos haya hecho caso. Planteamiento del problema. Bueno, esto también es muy obvio. Establecemos cuál es la problemática. Hay un bache en la calle, falta mobiliario en la escuela, hay una fuga muy grande que no se ha reparado, etc. Exposición de motivos. Aquí se puede colocar nuestra investigación previa. El motivo por el que le escribo específicamente a usted es porque sé que usted es el encargado o la encargada de solucionar este problema y me estoy basando en esta investigación que hice. La petición, que también el nombre lo dice, pedimos lo que necesitamos, que se repare el bache, que se compre más mobiliario, etc. Terminamos con una despedida que puede componerse de reciba un cordial saludo o sin otro particular me despido o también puede ser agradezco su amable atención. La firma, que es su nombre, y pueden colocar una rúbrica, es decir, ese garabato famoso, y escanearlo o enviarlo físicamente. Y ya, queridos alumnos y queridas alumnas, así es como escribimos una carta formal. Esa es una manera sencilla, rápida y clara de cómo se debe hacer y por qué lo hacemos. Y lo mismo hacemos en un correo electrónico. La carta formal la imprimimos, la rubricamos y la enviamos vía correo. El correo electrónico, bueno, simplemente como les explicaba, puede enviarse con su nombre nada más o bueno, en todo caso pueden imprimirla, firmarla, escanearla y mandarlo como archivo adjunto.
Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en la cajita de comentarios. También, si quieren que hablemos de algún tema en específico que les esté costando trabajo y que no hayamos tocado en este canal, también pueden dejarlo ahí en los comentarios. Yo soy el profesor Alejandro. Les recuerdo suscribirse a este canal para que tengan más complementos para su educación y que lo compartan con todos sus compañeros. Nos vemos la próxima clase.